La palabra de Dios te alienta porque ella es un bálsamo. La palabra de Dios es como martillo que golpea la roca. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de amar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estar atento a la palabra de Dios. Pero la Biblia, el tema principal de la palabra de Dios es Jesucristo. A Él predicamos. Nuestros mensajes son cristocéntricos. Predicamos a Jesús. Y tenemos que leerla lentamente, con frecuencia y oración. Siempre he dicho que la Biblia es una mina. Es una mina. Y si usted ha sido minero o conoce a algún minero, el minero cuando encuentra oro, abren un hueco y encuentran oro, encuentran la tierrita, ellos se emocionan. Oye, aquí hay, aquí encontré. Y se emocionan y empiezan a buscar más y empiezan a buscar y empiezan a buscar, se alegran. Así es la palabra de Dios. Cada vez que tú consigas una palabra, Dios va revelando cada vez más, y tú dices, wow, yo no había visto esto. Quizás lo has leído, pero no te había dado cuenta de las bendiciones que hay en este libro. La Biblia es salud para el alma, es río de bendición. Y es dada aquí a cada uno de nosotros. La Biblia es dada a ti y a mí para ser abierta, para que sean establecidas para siempre. Por eso no hay que tomarla a la ligera. Por eso es que debemos de pasar tiempo en la Biblia. Tenemos que hacer un cuarto de guerra para escudriñar la Biblia y para compartir con nuestros amigos, para compartir con esas personas que conocemos que están pasando tragedia. Para eso es la Biblia. Para que nosotros de lo que leemos nosotros impartamos. No podemos ser egoístas con la palabra de Dios. La Biblia dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Voy a estar compartiendo una palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a leerlo rapidito aquí. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija vacía de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, cerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo, traedme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Querida iglesia, las cosas de Dios son sorprendentes. A veces Dios nos pasa por unos procesos que nos llevan al extremo, nos llevan a dudar del poder de Dios, nos llevan a dudar. Esta mujer era una mujer viuda, no era una mujer cualquiera. ¿Quién era esta mujer? Ella era mujer de los hijos de los profetas. Ella era la esposa de los hijos de los profetas.
Un profeta era una persona que hablaba por inspiración de Dios. No era cualquier cosa. Un profeta era el que venía al pueblo, a la iglesia, y le daba una palabra, y esa palabra se cumplía porque venía de parte de Dios. Entonces, el esposo de esta mujer no era cualquier cosa, era un profeta. Ahora pregunto, ¿esta mujer creía en Dios o no creía en Dios? Claro que sí creía en Dios, porque dice la Biblia que clamó la ayuda del profeta. Ella clamó la ayuda del profeta de Dios. ¿Por qué digo que creía? Porque ella fue donde estaba el profeta de Dios, clamó, pidió ayuda al profeta Eliseo. Ahora el esposo de esta mujer, el difunto, ¿creía en Dios o no creía en Dios? Este hombre de Dios, ¿creía en Dios o no creía en Dios? Sí creía en Dios. Pero estaba pasando algo terrible en la casa de este hombre que creía en Dios. Porque la viuda dice al profeta: tu siervo era temeroso de Dios. Qué bello y qué precioso, iglesia, cuando tú te puedes presentar delante de Dios y decirle a Dios en oración, en intimidad: Señor, tú sabes que yo soy temeroso. Tú sabes que me he apartado de lo malo para servirte. Tú sabes lo que estoy haciendo en la iglesia. Ella le dijo al profeta: tú sabes que tu esposo, tu siervo era temeroso de Dios. Los hijos de esta mujer creían también en Dios. Era una familia de Dios, una familia ministerial. Pero había un problema. El esposo de esta mujer había muerto, siendo siervo profeta. O sea, ¿los hijos de Dios también se mueren? Sí, sí. Y entonces, a raíz de la muerte de este hombre, ellos estaban sufriendo. Y era una angustia extrema. Lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, en ese círculo familiar, era una angustia extrema. Habían 2 hijos que tenían ellos. Las personas a quien ellos le debían, como no podían pagarle, iban por los hijos. ¿Sabes que cuando nosotros hacemos lo malo, nos endeudamos con el enemigo y el enemigo va por tus hijos? ¿Sabes que cuando nosotros hacemos lo malo, practicamos lo malo, le damos un cheque en blanco al enemigo para que luego él vaya y reclame lo que es tuyo? Sí pasa. Y le pasa a los hombres de Dios. Estos hijos estaban a punto de ir presos como esclavos. Ni siquiera eran presos, eran esclavos. Y los esclavos no tenían derecho a nada. Los esclavos no podían tener hijos, o si tenían hijos, los hijos no eran de ellos. Los esclavos no tenían una vida como la de nosotros. Voy a comprarme un carro, voy a montar una empresa, voy a abrir un negocio, voy a tener mis hijos van a estudiar, me quiero comprar ropa. No, los esclavos eran esclavos. No tenían sueño, no tenían esperanza. Sus hijos no eran de ellos. Los hijos de los esclavos no eran de ellos. Y habían esclavos que eran hermosos y sus hijos eran vendidos como esclavos. Habían esclavos que lo agarraban para negocio. ¿Cuál negocio? Procrear y vender los hijos. Después que ellos procreaban, iban y le quitaban los hijos y lo vendían. O sea, los esclavos no tenían vida social.
y ellos estaban metidos en tremendos problemas. Ellos, como hombres de Dios, como hombres del pueblo de Dios, sabían lo que pasaba con los esclavos. Y entonces esta pobre mujer, sin esposo, pobre, viuda, con problemas, le mandan una notica: págame. Y como no tenía para pagar, los acreedores fueron a quitarle los hijos. Y estaba angustiada, a pesar de que creía en Dios, a pesar de que su esposo fue un profeta que predicaba la palabra de Dios, a pesar de que le hablaba a personas la palabra de Dios. Y esto tiene muchas enseñanzas para nosotros en este tiempo de hoy. Nosotros, los hombres de Dios, nosotros tenemos que prepararnos, porque ese día de la muerte va a llegar. Ahora, ¿qué dejas tú cuando te mueres? ¿Deudas? ¿Problemas a tu familia? Siendo hombre de Dios. Si él no hubiese sido hombre de Dios, no importa. Hombre de Dios, no dejó para comprar la urna, no dejó para comprar el café, no dejó para el sepelio. Lo que dejó fueron deudas, y las deudas no eran poco, porque tenía 2 hijos y los 2 hijos se lo iban a quitar. Ahí caímos los hijos de Dios. Entonces esta mujer angustiada, a pesar de que creía en Dios y amaba a Dios, estaba pasando por un proceso difícil. Y yo quiero enseñarte algo en esta mañana. Quiero enseñarte algo. A pesar de que tú creas en Dios, a pesar de que adores a Dios, aunque vengas a la iglesia, aunque hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, aunque tengas una intimidad con Dios, en algún momento de tu vida las cosas pueden ir mal. Y aquí lo estamos leyendo. Hombre temeroso de Dios. Para tú llegarle a un profeta y decirle: mi esposo o mi esposa era una mujer temerosa de Dios, o sea, no era una mentira. Ella se atrevió a llegar donde estaba el profeta. Entonces no quedas libre de los problemas. En algún momento de la vida, Dios guarde, la iglesia, casa de Dios, nos puede ir mal. En algún momento de nuestras vidas nos pueden botar del trabajo. En algún momento de nuestras vidas pueden cerrar la empresa donde trabajamos. Y nosotros, sin darnos cuenta, perdemos el control. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, de angustia, de pánico, porque nuestros ojos, lo que nosotros vemos es nuestro trabajo. Lo único que vemos es nuestro trabajo, y siempre he dicho que la vista del ser humano es corta, es una vida cortica, la mirada es corta. Entonces podemos pasar trabajo, sí. En algún momento tu matrimonio puede pasar por problemas. ¿Para qué? En algún momento de nuestras vidas, nuestro matrimonio puede pasar por problemas. Podemos pasar por luchas que no vamos a poder controlar. Hay cosas que no podemos controlar nosotros. Las cosas que vienen a los hijos de Dios, la controla es Dios. Las cosas que te vienen, que tú no puedes controlar, la controla es el Papá Dios que está allá arriba. Él es el único que controla nuestras situaciones. Y la Biblia es bella, la Biblia es preciosa. El Salmo 23 es uno de los salmos más bellos y más preciosos que yo conozco. El Salmo 23, la palabra de Dios.
El Salmo 23 te dice: Jehová, todos se lo saben, Jehová es tu pastor y mi pastor, y nada me faltará. ¿Es así o no es así? Pero ese mismo salmo te dice y te advierte que vas a pasar por valle de sombras y de muerte. Nada te va a faltar, pero vas a pasar, y es necesario que pase por el valle de sombra y de muerte. Te pasa la mano, todo bien, Jehová es tu pastor, pero es necesario. El apóstol Pedro andaba con nuestro Señor Jesucristo para arriba y para abajo. En un momento, en una de esas conversaciones, que Pedro le preguntaba al Señor: Señor, esto es lo máximo, me siento bien porque ando contigo. El Señor le dijo: Pedro, te tengo que decir algo. ¿Qué es, Señor? Dime. Porque Pedro era así como yo, así apuradito. Dime, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué me vas a contar? ¿Dónde están las bendiciones? ¿Tengo que ir para dónde? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Wow. El mismo Señor Jesucristo: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y le dice: pero yo he confiado, yo he orado al Padre para que tu fe no falle. Iglesia, el Señor ha orado al Padre para que tu fe y mi fe no nos falte. El ataque va a venir. Nosotros tenemos que ser probados, porque cuando viene la bendición, cualquiera le sirve a Dios. Estoy en bendición, sí, tengo un contrato, tengo dinero en el banco, no tengo problemas con mi esposa es una maravilla. Esa es una bendición. Pero cuando el Señor viene, el propio Dios, y le dice: Pedrito, me han pedido para zarandearte. Yo, siendo Pedro, le digo: Señor, tú eres Dios, tú has resucitado muerto. Si Satanás me pidió para zarandearte, ¿por qué tú vas a permitir que Satanás me zarandee? Tú sabes que ese hombre, cuando zarandea, da duro. Y le dice: zarandearte como a trigo. El trigo lo recogían y le caían a palo para pelarlo, y después lo zarandeaban, lo movían para que saliera el polvo y quedara el trigo. O sea, quiere decir que tu prueba, que tu proceso te va a ayudar en tu vida a que salga la hojarasca y quede el trigo que Dios está poniendo en tu vida. Entonces no te preocupes. No te preocupes cuando el enemigo, tú sientas que te está roncando en la nuca, porque son bendiciones. Si nosotros hemos creído en Dios, si nosotros estamos aquí, es porque las bendiciones de Dios son para cada uno de nosotros. ¿Se enferman los cristianos, los que le sirven a Dios? Sí, mi bello hermano, sí. ¿Pasamos necesidad? Sí, mi hermanito bello, pasamos necesidad. Pasamos necesidad. Estamos en esta carne. ¿Qué marca la diferencia entonces? ¿Para qué estoy en la iglesia? Yo me imagino su cabeza ahí, ¿qué hago yo aquí? Tengo problemas afuera y problemas aquí. Hay una diferencia, y ya te la voy a decir. Tienes que estar cerca de Dios. Tienes que estar cerca de Dios cuando llegan los problemas. Porque como los problemas van a venir y tú estás lejos de Dios, ahí tienes problemas. Entonces, cuando el problema viene y yo estoy cerca de Dios, la cosa es diferente. Yo estoy cerca de Dios y viene la crisis, la cuestión es diferente. Porque te ríes, como la mujer que sale embarazada y está con esos dolores, y después que das a luz,
Te gozas con tu muchacho. Ah, me dolió, sí, pero ahora me gozo. Ah, tuve problemas, sí, pero ahora me gozo. Lo amo, lo quiero. Y mueves tu muchacho para acá y mueves tu muchacho para allá. Pero fueron 9 meses de problemas en tu barriga. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios cuando las cosas no salen bien? ¿Qué tan cerca estamos de Dios cuando las cosas no salen como queremos? Cuando queremos un negocio, cuando planteamos un negocio, cuando oramos por un negocio y las cosas no están bien, ¿qué tan cerca estás de Dios? Ahora hay que entender algo. Como Dios obra de una manera diferente, cuando tú te rindes, es que Dios obra. Te lo voy a repetir. Cuando tú estás pasando por un proceso y tú te rindes delante de Dios, es donde Dios obra. Yo le brindaría un aplauso a Dios. Dios siempre fue a los extremos para hacer milagros. Y Dios sigue siendo Dios. Dios siempre te va a llevar al extremo para que tú crezcas. Mientras más grande sea tu problema, más grande va a ser tu milagro. No te preocupes. Mientras tú sientas que el problema te está ahogando, que el problema te está destruyendo, que tu hogar se está cayendo a pedazos en tus narices, más grande va a ser el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Más grande va a ser el milagro que Dios va a hacer en tu empresa. Más grande va a ser el milagro que Dios va a hacer en tus hijos. Porque nuestro Dios es un Dios de milagro. Por eso que dicen que el evangelio no es para todo el mundo. Porque nosotros vemos diferente a como ve la persona que está afuera. Me está yendo mal, sí, yo sé. A Eliseo le dijeron: Eliseo, Elías, el profeta, se va. Dios se lo va a llevar. Sí, yo sé, quédate tranquilo. Él sabía. Y por donde pasaba le decían: sí, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Hermano, quédate tranquilo. Te van a botar del trabajo, quédate tranquilo. Veo que la empresa no está funcionando bien, quédate tranquilita. Porque cuando tú haces, cuando tú tratas de hacer, rompes más. Cuando tú tratas de justificarte, porque el mayor problema de nosotros es justificarnos delante de Dios por lo que hacemos. Nos creemos que nosotros somos los preferidos de Dios y todo nos tiene que salir bien. En esta lectura me dice a mí que no, que los hombres de Dios también pasan por proceso. Cuando tu fuerza se acaba, cuando tú te rindes y dices: Señor, ya no puedo más, no voy a seguir más. Es donde empieza Dios a obrar. Iglesia, es donde Dios empieza a obrar y vemos la gloria y la maravillosa mano de Dios metida allí en ese lugar. Allí vemos la mano de Dios. Tu milagro va a depender de que tú creas que Dios puede hacer lo que estás pasando. Yo no sé lo que estás pasando, iglesia. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu lucha. Cada cabeza es un mundo. Pero si hay palabra de Dios en la iglesia para ti. Si hay palabra de Dios para ti. Y toda la semana nuestros pastores predican mensajes. Yo siento que cuando mis pastores predican, yo me como una buena comida y no quedo con hambre. Ahora nosotros tenemos algo a nuestro favor. Nosotros podemos prolongar el problema o lo podemos extender. Porque nosotros hacemos lo fácil y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Hay personas que buscan a Dios solamente en los momentos difíciles.
en los momentos que tienen el agua en el cuello. Y no es así. Es en todo momento. Tenemos que buscar a Dios, haya crisis o haya abundancia, haya bendición o no haya bendición, haya comida en la nevera o no haya comida en la nevera, tengo trabajo o no tengo trabajo, porque Dios no es un objeto de nadie. Dios es Dios soberano, todopoderoso, Rey de reyes. Y si tú no crees eso, hermano, si tú no crees que Dios es poderoso para sacarte de cualquier situación donde tú te has metido, hermano, tienes que devolverte al principio. Allí tienes que buscar. Con la tormenta o sin la tormenta, con la calma o sin la calma. Cuando llegó el día malo, esta familia de Dios estaba sufriendo. Esta familia era una familia de Dios. Pero aparte de ser una familia de Dios, tenían hijos, frutos. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Dónde tú corres cuando tienes un problema? ¿Dónde te refugias cuando tienes problemas? Tus hijos tienen que ver que tú te refugias a los pies de Jesús. Y eso le va a quedar por la eternidad. Y van a decir, cuando había problemas, mi papá se metía por allá en el cuarto y se ponía a orar. Lloraba, no sé por qué. Pero mi papá se apartaba. La mayor herencia que tú les puedes dar a tus hijos es enseñarle a depender de Dios. Bríndale un aplauso a Dios. Tienes que enseñar a tus hijos a ir a los pies de Jesús. En Jesús está todo. ¿Por qué te desespera? ¿Sabes por qué te desespera? ¿O por qué se desespera la gente? Porque en algún momento dejaron de depender de Dios. Dios tiene que ser tu compañero práctico, con problemas o sin problemas. Dios tiene que volver a ser Dios en tu vida. Y si nunca tuviste a Dios en tu trabajo, en tu empresa, en tu vida, solamente lo tuviste porque, como dijo Job, de oídas lo había oído. Ahora tienes que meterlo allí, invitarlo a Él donde tú te muevas. Él tiene que ser tu compañero práctico. Sin embargo, todo lo que estamos hablando, la mujer sigue en problema. Ella fue y buscó a un hombre de Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, porque yo también tengo problemas, y yo tengo personas que están por encima de mí, son mis autoridades, los amo, los respeto, los honro, salgo corriendo para allá. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir donde está Dios. Esta mujer tomó la decisión correcta, fue a los pies de Jesús. Y esto lo hacen las personas que tienen a Dios y pasan por problemas. Ir a un hombre de Dios a buscarle solución a nuestros problemas. Y lo primero que tenemos que hacer es meter a Jesús en nuestros problemas. Porque nosotros tratamos de solucionar los problemas sin meter a Jesús. Pero cuando vemos que no podemos, es donde le decimos, Señor, ayúdame. Y es donde vemos la poderosa mano de Dios. Esta mujer fue donde estaba Eliseo. Ella le explicó todo lo que está pasando. Señor, le hizo una reverencia. Tengo problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Nadie. Todos están en bendición. Gloria a Dios. Así hay problemas. Fue y le dijo, tengo problemas. Yo necesito conversar contigo. Tú sabes que mi marido era un hombre temeroso de Dios. Y este hombre ahora agarró y nos dejó endeudados, a pesar de que era temeroso de Dios. ¿Qué hago? Ahora vienen los acreedores y se van a llevar mis hijos.
lo que yo más amo en la vida. Y lo que más tú amas en la vida es donde el enemigo va a tratar de atacar. Allí. Ella le explicó todo lo que estaba pasando. Ella vació su corazón. Ella trató de solucionar. Quito prestado, voy para allá, le digo a la vecina, tengo problemas. Pero se dio cuenta que nada de lo que hizo solucionó el problema. Pero ella se acordó que eran una familia de Dios. Le llegó la revelación y dijo, voy allá que el hombre de Dios. Y le dijo al hombre de Dios, tengo problema. El profeta le pregunta al hombre de Dios, ¿tienes algo en tu casa? Oye, ¿me escuchaste bien? Tengo problemas. El profeta le vuelve a decir, ¿tienes algo en tu casa? ¿Tienes algo? La mujer responde, no tengo nada. Amada iglesia, el desespero que tenemos nosotros nos hace ver que no tenemos nada, que tu problema no tiene solución, que la única solución que tiene tu problema es apartarte de Dios, es salir corriendo de Dios, es quitarte la vida, es meterte en las drogas, es meterte en el alcohol, es ir a buscar mujeres, es ir a buscar hombres. Eso es lo que nos hace ver, porque así lo hacen los hombres que no tienen a Dios. Salen volados para una discoteca a tomar ron. Dijo, no tengo nada. No tengo nada. Wow. Y este hombre sabía, un hombre de Dios, profeta, vidente, oyente y vidente. Él era vidente, él veía. Detrás de lo que la mujer estaba hablando, él veía. Probablemente estamos pasando por problemas. Si Dios te preguntaría hoy, ¿estás pasando por problemas con tu esposo? Sí. ¿Estás pasando por problemas en el trabajo? Sí. Ese hombre es terco. Estoy que lo dejo. La empresa se me está yendo a pique. No vendo, no tengo ventas, no sé cómo hacer, no tengo comida en la casa, no tengo agua, se va la luz cada rato, tengo problemas, los hijos no me obedecen, los hijos están en droga. Mira, estoy hasta aquí. Pero ¿qué tienes? Problemas son buenos. Los problemas son buenos en las manos de Dios. En las manos de nosotros no, yo no quiero problemas. En las manos de Dios tienen una enseñanza. Y nosotros respondemos, no tengo nada. Hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Job. Todos hemos escuchado de Job. Lo hemos escuchado porque Job tenía todo y perdió todo. Y suena así facilito. No, Job tenía y perdió. Sí, ok. El problema es dónde estaba cimentado Job. Job perdió todo. Y no fue un año y después el otro año. Todos los días iba perdiendo los hijos, el trabajo, el ganado. Los únicos que quedaban vivos eran los que avisaban. 6 hijos, los que avisaban. Y Job, en medio de su dolor, dijo unas palabras. Después de haber quedado sin nada, Job dijo, en un momento duro y difícil de su vida, no tengo nada, como dijo esta mujer, pero con una diferencia. Pero yo sé, wow, esta palabra es tremenda. Él no tenía nada, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se va a levantar, y esto mis ojos lo verán. Hermano, mira qué bello es cuando tú estás pasando por un proceso y tú le dices al proceso, yo sé que casi me tienes derrotado, pero yo también sé que mi Redentor vive y lo voy a ver que se va a levantar del polvo, de allí del polvo, donde nadie lo ve, donde nadie cree que se va a levantar, de allí se va a levantar Dios. ¡Wow! Del polvo. Mire la convicción que tenía este hombre. Esta es la convicción que tenemos que tener. Mi esposo me dejó. Del polvo se va a levantar Dios. Me están haciendo daño. Del polvo Dios se va a levantar.
me robaron, del polvo Dios se va a levantar. Porque con el polvo Dios hace bastante. Y dice, y esto mis ojos lo verán. Hermano, tú puedes decir, no tengo nada en la casa. Pero la convicción que tenía Job, yo tengo a Dios, no lo estoy viendo, pero de allí, de ese polvo, Él se va a levantar. Eso es la fe. Del polvo se va a levantar. Y no se va a levantar para que yo lo vea, se va a levantar para ayudarme a salir de este problema. Entonces lo imposible, cuando Dios se levanta, lo hace posible, iglesia, para ti. Quizás te angustie, quizás tus problemas sean más grandes que tu fe, porque sí pasa. Cuando nosotros no alimentamos la fe, cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros no hacemos un devocional, cuando nosotros no nos levantamos en la mañana a orar, el problema pasa por encima de la fe. Y si tú permites que tu problema pase por encima de la fe, vas a estar derrotado todo el tiempo. Y Dios no te llamó a estar derrotado. Dios llamó a esta iglesia a estar de victoria en victoria en Cristo Jesús. Aplaude al Señor. Pero nosotros debemos de tratar de ver con la mente, con la fe, con la pasión que le servimos a Dios, lo que nuestros ojos los ven destruidos. Con la mente vemos lo que vemos destruido con los ojos, lo vemos con la mente restaurados. ¿Por qué? Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces mis ojos están viendo una cosa, pero mi mente está viendo otra cosa. Mi mente está viendo que el Señor se va a levantar en medio de mi proceso. Gloria a Dios. El profeta pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Tengo poco. ¿Pero qué tienes? Poco. ¿Pero qué es poco? Porque con lo poco yo hago bastante. Dime, ¿qué tienes? Tienes algo roto. Dios lo que necesita es un poquito. Porque si tienes bastante no necesitas a Dios. Ya, ¿para qué? Tengo un poquito. Dios lo único que necesita, iglesia, es que tú tengas algo. Que tú te presentes donde está Dios con algo. Que tú te presentes aquí en la iglesia con algo. En que sea con problemas, en que sea con pecado, en que sea con falta de fe. Pero que tú vengas a la iglesia y te presentes con algo. Eso es lo que Dios quiere. Ella dice, lo único que yo tengo es una vasija. Y está vacía, lo que tiene es poquito aceite. El profeta le dijo, Dios te va a bendecir, mujer. Y Él va a cambiar tu historia. El profeta le da una palabra a esta mujer en medio de una situación. Le dice, Dios te va a bendecir y Dios va a cambiar tu historia. Pero tienes que tener algo. Tienes que traer algo. Se rompió, trae lo que se rompió. Se me desbarató, tráelo. El local está vacío, tráelo. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios maravilloso. El profeta le dijo, Dios va a bendecir y va a cambiar tu historia. Dios quiere cambiar tu historia, iglesia. Pero tienes que traer algo. No vengas a la iglesia a sentarte allí solamente y te vas igual, no. Dios va a hacer cosas maravillosas. Dios te va a bendecir. El profeta le dijo, Dios te va a bendecir. ¿Cuándo? Tengo tiempo en este problema. Ahora, es ya. El profeta le dijo a esta mujer, ve y pide vasijas, pero no pidas pocas. Pide vasijas prestadas vacías. Vasijas vacías, no pocas. Porque hoy tu historia va a ser diferente. Si tú lo crees, iglesia,
Tu historia a partir de hoy va a ser diferente. Porque el profeta le dice: trae las vasijas vacías, porque el aceite que tienes allí no se va a acabar más. Tráiganla. Búscalas en el fondo de tu casa. Busca lo que rompiste. Busca lo que desbarataste. Busca ese negocio. Busca lo que tienes roto. Busca el hijo tuyo con problemas. Busca un hijo que tienes con problemas con homosexualismo, con droga. Búscalo, trae algo. Lo único que tengo es el hijo, pero no sirve. Trae lo que es el que yo necesito. Dios va a cambiar tu historia, iglesia. Hoy es el día que Dios va a cambiar tu historia. ¿Cuándo? Hoy. Dios va a multiplicar tu aceite. Dios va a multiplicar tu aceite. Dios va a empezar a hacer cosas sorprendentes en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Cosas sorprendentes, iglesia. Pero te dice amén, amén, amén. Esa vasija así no, esa vasija tan vacía, seguro. Y ahorita voy a orar por ustedes, porque esa vasija tan vacía. Amén. A una sola voz, amén. Gloria a Dios. El aceite se va a multiplicar. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu finanza, en tu matrimonio. Si roto, tráelo. Yo no te estoy pidiendo que me traigas al superhombre, al hombre que no, el magnífico, el hombre. No, ese no. Ese está bien. El Señor no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y ahora esta mujer trae las vasijas y la vasija empieza a acontecer un milagro en la vasija. A partir de ahora el profeta le dice: tus hijos ya no serán esclavos. Tus hijos ya no serán esclavos. Tú ya no serás esclavo de la pornografía. Tú ya no serás esclavo de los vicios. Tú ya no serás esclavo de estar pidiéndole nada a nadie. El profeta empieza a tener una conversación con esta mujer. Tus hijos nadie se los va a llevar presos. Hermano, tus hijos el enemigo no se los va a llevar. Porque hoy Dios te está dando una palabra preciosa. Tus vasijas van a ser llenas de un aceite especial, hermano, que nunca más va a faltar ese aceite en tu casa. Gloria a Dios. Hay que ver la mano de Dios en los procesos. Busca lo que tú crees que no sirve. Busca en lo que tú hayas fallado, en lo que tú hayas roto. Búscala. ¿Estás endeudado? Bueno, vas a pagar todo lo que debes. Esta palabra que se le dijo a la viuda, hoy el Señor te lo dice por boca mía, a ti y a ti. ¿Estás endeudado? Vas a pagar lo que debes. Dios te va a devolver todo. Tú no le vas a deber a nadie, iglesia. A ti no te alegra esto. No le vas a deber a nadie. Aplaude al Señor. Tú vas a hacer una bendición donde quiera que vaya. Ahora al que le faltaba le va a sobrar. Te faltaba, ahora te va a sobrar. Tengo trabajo, pero tengo uno solo y está el hombre. Te va a sobrar el trabajo. Porque tus vasijas se empezaron a llenar a partir de hoy. Y lo tremendo era que ponían la vasija vacía y le iban echando. Era una sola vasija de aceite. Y ahí le iban tirando el aceite. Y el aceite iba creciendo y se iba multiplicando. ¿De dónde salía tanto aceite? Así es Dios. ¿Has llorado delante de Dios? Yo he llorado mucho delante de Dios. Yo he llorado de más delante de Dios. Ahora vas a cantar. Ahora vas a disfrutar. Tienes problemas con tus hijos. Ahora vas a llorar, pero de alegría. Ahora lo vas a abrazar. Porque tus vasijas se empezaron a llenar. Donde no había nada, va a haber bastante. Donde no había, va a sobrar. Esas personas que te veían por ahí, pobrecito, mira, lo veas ahí. Pobrecito, todos los días en la iglesia. Ahora tú te vas a reír y vas a decir, ay, ¿qué pasó? Fuiste a quitar vasijas prestadas
Ahora la gente te va a quitar vasijas prestadas, pero no vacía, se la vas a dar llena. A esa persona que tú le quitaste las vasijas vacías, tú ahora se la vas a llevar llena. Le vas a decir: ve, Dios me bendijo tanto, me multiplicó tanto, que te las traje llenas. Bríndale un aplauso a Dios. Voy a terminar. A la gente que tú le debías, ahora te van a quitar prestado. ¿Cómo le quedó el ojo? A la gente que tú le debías: págame. No tengo. Págame. Ay, espérate. Págame. Ahora tú le vas a decir: yo necesito mi platica. Bríndale un aplauso a Dios. Bríndale un aplauso a Dios.